Ajá. El tiempo no lo elimina. ¿Qué más? Si se habla de nuestro creador, es el que crea todas las cosas más. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y él? Si usted, por ejemplo, si yo estoy ¿Nosotros somos eternos? nosotros, ¿Por qué? O sea, no es inmortal. La carne no es. ¿Y entonces qué sí es eterno? Entonces sabemos que el Dios de Israel es espíritu, no es carne. Y él no es un ser creado. No es un ser creado. Como nosotros. Él es el que crea. Él es el que crea todas Él las es el cosas, creador. todas las cosas. Ajá, excelente. ¿Ves cómo vamos uniendo ya lo que poco a poco sabíamos acerca del Dios de Israel? Bien, vamos a ubicarnos en Bereshit, en Shamot 3, 14 y 15. Vamos a abordar el 14 primeramente. Porque 3, 14 de Shemot, Éxodo. Ajá. Sí. Dice, Elohim dijo a Moshe, aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Eyed Asher Eyed, yo soy el que soy y seré. Eyed, yo soy y seré, me ha enviado a vosotros. ¿Verdad? Pero mira lo que dice. Aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió. Bonito, ¿verdad? Ajá. Y dice que es Eyed Asher Eyed, que si lo llevamos a las letras hebreas es lo que conocemos desde lo griego como el tetragramatón, que son las 4 letras que hebreas constituyen ¿a qué? Al nombre de Elohim. ¿Sí? Al nombre de Elohim. ¿Me siguen, verdad? Ajá. Ok. Entonces, dice que se le presenta a Moshe Rabeno y le dice, yo soy Yuhed Vahei. Aquí tienes paso, hermano. Yo soy Yuhed Vahei. Es decir, le está dando un nombre. ¿Mm? Sin embargo, cuando leemos el verso 15, y además Adonai dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yiyet, el que será Ayet, el que era, y Ved Obe, el que es el Elohim de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este mi memorial para todas las generaciones. Este fue, como dice el salto y seña que le dio Jacob a José. Dijo, enséñaselo al pueblo. Cuando escuchen ese nombre vas a saber que Moisés... Como un salto y seña. Fue dado como un salto y seña. El libertador. Amén, exactamente. Ahora, hay cosas que llaman la atención desde el texto bíblico, que es que aquí se nos está presentando, se está revelando por primera vez el nombre de Yuhed Vahei. Se le da a conocer, supuestamente, según lo que se nos ha enseñado, por primera vez a un hombre. Se le fue dado a Moshe Rabeno. Ahora, yo quiero que nos permitamos un poco, ampliar un poco más nuestra mente y dejar que el Espíritu sea el que obre en medio nuestro. Nos lleve a todo discernimiento y a toda verdad. Amén. Aplicando modelo histórico, que ya es conocido por nosotros desde el primer módulo, sabemos que 144 veces en los escritos masoréticos fue cambiado el nombre de Yuhed Vahei por el título de Adonai. ¿Qué significa Señor? 144 veces. Eso según aplicando modelo histórico. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que históricamente en los textos originales han sido modificados. ¿Verdad que sí? Y han cambiado el nombre donde aparecía Yuhed Vahei por el de Adonai. Estas son cosas que tenemos que ir recordando porque fueron cosas que se tocaron en el primer módulo.
No sé si ustedes apenas lo recuerdan, pero cuando hablamos del pacto, cuando hablamos de la tradición escrita, hablamos acerca de esto. Okay. Con el objeto de que el nombre de Elohim fuese objeto de burla, escarnio o tomado en vano, se adoptó esa postura, la de cambiar el nombre de Yod-Heh-Vah-Hei por un título. No hay igualdad entre nombre y título. Un título es un atributo, característica, una cualidad que se le es dada por medio de un nombre, perdón, por medio de una característica a un nombre. ¿Mm? Eso que escuchamos, Yud-Heh-Vah-Hei Nisi. Nisi es un atributo, pero Yud-Heh-Vah-Hei es el nombre. Entonces, al nombre se le añade un atributo, a pesar de que hay una regla en el hebreo que nosotros no podemos obviar, que es que todo nombre, cuando se pronuncia, cuando se escribe, cuando se combina o cuando se cambia, ¿está revelando qué? Su esencia. Su esencia. Está revelando una cualidad. ¿De quién? Del alma que está inmersa en ese nombre, o que está representando ese nombre. Lo vemos en Yeshua, lo vemos en Abraham, lo vemos en Israel, ¿verdad? Que fueron nombres que fueron cambiados. Abraham, por ejemplo, el nombre de Israel, fueron cambiados, fueron modificados. ¿Por qué? Porque el propósito profético fue añadido a ese nombre. Nosotros no podemos obviar, no podemos desechar este principio bíblico. A la hora de estudiar la escritura, este principio tiene que prevalecer en el estudio académico de la Torah. ¿Amén? Pastor, yo leí en una de las cosas que se va a dar aquí en la clase de hebreo, es que en Israel se trabaja con el ketiv y el queré. El ketiv es lo que está escrito, el queré es como se debe decir. Entonces, hay una excepción con el nombre del Eterno. Entonces, así veamos que esté escrito Yod-Heh-Vah-Hei, no lo podemos pronunciar, pero es algo de santidad, de integridad. No es porque en ese sentido ellos quieran ocultar el nombre, sino más bien por el celo que lo arda. Lo que mencioné hace rato es para evitar tomar el nombre del Elohim en vano. Ellos buscaron cómo taparlo, pero fue el hombre. Sin embargo, el Eterno reveló su nombre. Él reveló su nombre a Moshe Rabbeinu. Yo pensé que justamente por eso eran títulos, para evitar nombrarlo a él. Vamos a encontrarnos un pasaje bíblico en el mismo libro de Shemot que es objeto de estudio, de meditación, de escudriñar. Y es en Shemot capítulo 6, versículos 2 y 3. Shemot 6, versos 2 y 3. Ahora una cosa, pastor, en una también de las partes que estaba leyendo de la historia de Israel, ellos decían que nadie pronunciaba el nombre del Eterno. Solamente Aarón una vez al año. Una vez al año. Entonces, aparte de eso, tan celoso que era que solamente Aarón lo hacía. Después de Yeshua los siguen guardando. Y aún más para estas zonas que nos consideran inmundos, ¿por qué? Cerdos, que nos consideran ¿por qué nos consideran cerdos? Ellos, para nosotros más aún, como que nos prohíben que mencionemos. Y eso se está enseñando ahorita en muchos de los talleres de raíces hebreas, que dicen que guardemos ese celo también, para que nosotros estemos entendiendo cuál es la esencia del Eterno. Amén. No como cerdo, sino como hijo del Eterno. Ahora, hay algo que debemos considerar. Eso es un cerco alrededor de ¿qué? De un mandamiento. Del mandamiento anteriormente mencionado. El de evitar tomar el nombre de Elohim en vano. Se hacen cercos. Y uno de los cercos es procurar no pronunciar el nombre del Eterno, como se nos ha enseñado que no, que es Yahvé o que es Yahweh. ¿Ok? Fíjate que ya incurrimos en un error,
que todavía no queda muy claro si es Yahvé, Yahweh. Nosotros como somos de lengua sefardita, entonces adoptamos la B porque, pero los askenazis la W o W. Entonces hay cosas que las cuales nosotros tenemos que cuidarnos y para poder cuidarnos tenemos que también aplicar lo que los rabinos comenzaron a aplicar después del segundo templo, que fue que implementar cercos de Torah en algunas cosas. Hasta el mismo Yeshua, en los tiempos de su estancia en la tierra, él también resguardó el nombre del Eterno. ¿Ok? Y son cosas que no es que se oculte, no es por ocultarlo, es para que no sea tomado en vano. Es para que cuando sea mencionado, en lugar de recibir una bendición, reciban una maldición. Porque hay maldición en tomar el nombre de Elohim en vano. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo del principio, yo lo voy a leer aquí. Así entendemos el primer principio de entendimiento de Biná, que es el temor de pronunciar el nombre de Hashem. Y este principio parte de la primera ley del entendimiento, o Biná, que es el poder del nombre de una persona cuando es hablado o cuando es puesto por escrito. Es decir, hay un poder que se desencadena cuando usted menciona o escribe el nombre Kadosh. ¿Ok? Y así también otros nombres. Yeshua, por ejemplo. Se desencadena en ese lugar un poder. Y eso lo vamos a ir estudiando ahorita. Si el Eterno nos ayuda, aprovechando el tiempo, vamos a ir viendo cómo fue utilizado el nombre del Eterno en tiempos antiguos. Pastor, ¿me puede editar ese pedacito del principio? Ajá, dice, el poder del nombre no, lo anterior, el principio del... Ajá, el principio de la primera ley del entendimiento, El principio de la primera ley de entendimiento, o Biná, es el poder del nombre de una persona cuando es hablado o cuando es puesto por escrito. Aquí me comí una palabra, ese el poder que emana el nombre, ¿verdad?, de una persona cuando es hablado o cuando es puesto por escrito. Eso tenemos que considerar. ¿Sí? Por eso es que yo considero que uno, hasta esto, fíjense, invocar el nombre que es por sobre todo nombre. No es cualquier nombre el que estamos invocando. Por eso tiene ese título. El Sí. nombre Que es por sobre todo nombre. Cuando usted lo invoca y él desciende, él va a descender con todos sus atributos. Con todos sus atributos. Si él es un Dios de justicia y nosotros no andamos justamente, él va a hacer justicia. Pastor, me trae un versículo a la mente, donde él también nos hace como una advertencia. Dice que hay cosas que hace el que no conoce al Eterno y usan dioses, y que dice, ni aún lo nombre entre vosotros. Por esto. Sí. No es un ligero. Ay, ellos trabajan con tal y tal y tal. Ajá. Y hacen De invocando demonios. los demonios. Entonces uno está trayendo esa autoridad que trajo a la mente este versículo. Por eso si uno hace la advertencia, ni aún se nombre entre vosotros lo que ellos hacen en el mundo. Y eso aplica también allí. No es Por eso simplemente es que, para las cosas caras. Pero y entonces, ¿y cómo son descubiertos las cosas que hacen, por lo menos los grupos y todo? Ajá, pero es que puede ser revelado. Pero uno no lo puede agarrar por guachafita. O sea, estamos mencionando cada ratico. ¿Por qué? Porque, ¿cuál fue el objetivo por medio del cual Hashem destronó al que estaba en posesión del monte Nebo? Cuando muere Moshe Rabbeinu en ese monte. ¿Se acuerdan? no me acuerdo. ¿Por qué fue que Moshe Rabbeinu muere en ese monte?
en el monte conocido como el monte Nebo. Lo he preguntado varias veces. Ahí fue Nebo. donde hubo la batalla, ¿no? Entre el ángel. Ajá, que estaban disputando el cuerpo de Moshe Rabeno. Que ¿Por no qué? Porque en el momento en que Moshe Rabeno muere en el monte Nebo, comienzan a invocar el nombre de Hashem en ese monte. Y es destronado el nombre de Nebo de ese monte. ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué se llamaba Nebo? Bueno, porque antes adoraban a Nebo en ese lugar. Y Nebo viene de una deidad que se le acuña a Nabucodonosor. El nombre de Nabucodonosor es Nebucodonosor, que si mal no recuerdo es, Nebu es el que es el protector, algo así creo que significa, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces, esa región tenía que quedar en manos de quién, de Hashem y de sus hijos. Y para poder comenzar a establecer dominio sobre ese lugar, él tenía que destronar al que adoraba en ese lugar. Esa deidad. A esa deidad. Porque estaba entronada en lo espiritual, pero tenía que ser derribada a través de la muerte de Moshe Rabeno. Porque cuando muere Moshe Rabeno, entonces allí comienza a invocarse el nombre de Yuhel Bahel. Y el cuerpo desapareció. Y el cuerpo desapareció. Porque si no lo iban a utilizar como idolatría. Entonces no iban a llamarlo el monte de Hashem. El monte Moisés. Sí, exactamente. ¿Ves? Entonces, siguiendo el principio de la ley de entendimiento, partimos entonces del siguiente postulado. El nombre de una persona cuando se pronuncia cuando se escribe, cuando se modifica, o cuando se combina, en todas estas cosas, coma, Cuando se modifica, cuando se modifica o cuando se combina, en todas estas formas, o sea, las anteriormente mencionadas, esas tres anteriormente mencionadas, se pone al descubierto los poderes y habilidades de esa persona. Los poderes y habilidades de esa persona. Coma. Porque el nombre de una persona captura y revela algo de la esencia misma. Ojo, algo de la esencia misma del alma que Elohim insufló en esa persona. Es decir, que el nombre que nosotros tenemos revela una cualidad de nuestras vidas. ¿Mm? Esencia misma del alma que Elohim insufló en esa persona. Aquí hay un ejemplo de este principio bíblico, y es que en el momento en que elaboraron el arca, ¿se acuerdan? Elaboran el arca de la alianza. ¿Qué fue introducido dentro del arca de la alianza? Los panes, Ajá. la vara de Aarón. Ajá. Y la tabla. Ajá. Las tablas en zafiro que fueron escritas por Hashem. ¿Ok? Y después la que Moshe Rabeno tuvo que escribir.
Ahora, ¿qué denota eso? El hecho de que esas tablas, la vara de Aarón, los panes estuviesen allí adentro, ¿qué importancia le daban al arca? Bueno, con el maná fue el sustento de cuando el Señor con su mano poderosa sacó al pueblo de Israel Ujú, de esclavitud. La vara de Aarón era con que Aarón hacía los milagros medio de Hashem. ujú. Y las tablas son sus instrucciones de la manera que se iban a conducir en el desierto hasta llegar al pueblo de Canaán. Ok. Entonces, el arca representa a Hashem aquí en la tierra. ¿Mm? La manifestación del poder de Hashem aquí en la tierra. Y lo que estaba dentro eran sus atributos, sus cualidades, el Dios que provee, Ujú. el que hace grandes maravillas, porque con grandes maravillas sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Y el que da la instrucción a su pueblo. ¿Ves? Entonces, y en el interior del arca estaban implícitos los atributos de Hashem. ¿Mm? Por eso es que donde se introduce el nombre del Eterno, ahí se manifiesta el poder de Hashem. Cuando nosotros invocamos el nombre de Hashem, grandes maravillas tienen que acontecer cuando nosotros invocamos ese nombre. Ellos tenían el arca en el tabernáculo hecho de mano de hombre dorada. Ajá, Entonces, en este tiempo tenemos a Yeshua, cuando lo aceptamos somos el tabernáculo. nosotros Entonces, somos grandes el cosas de suceden en nuestras vidas. Claro, exactamente. Tenemos que llevarlo a eso. Ujú. Ya nosotros somos Mizcán. Nosotros somos ahora ese tabernáculo móvil. ¿Verdad? Porque por medio de Yeshua hemos alcanzado eso. Ahora, hay un lugar santísimo en el interior nuestro, que es donde se mueve el Rúa. Ujú. Es el lugar de habitación del Rúa de Elohim. Allí se manifiesta el poder de Elohim en nuestras vidas. Nosotros esto no lo podemos tomar como simplemente una metáfora o como una fábula. Nosotros tenemos que hacer vivo esto que estamos viviendo. Nosotros tenemos que dejar de creer lo que creíamos y ahora asumir que somos el Mizcán de Elohim. Nosotros somos el Mizcán de Elohim, que en nosotros mora el Ruach HaKodesh. ¿Está entendiendo? ¿Mm? ¿Me sigue? Pastor, y cuando el Señor nos dice, bueno, se me ocurre ahorita en un versículo, dice, y mi casa será llamada casa de oración, tampoco se está refiriendo entonces a las cuatro paredes. No. Somos a nosotros. Pasa Somos que nosotros. no nos ha enseñado. Entonces, y mi casa será llamada el celo. Claro, hay que resguardar Cuando el sitio donde dice- estamos. Cuando Pero- dice el Señor, y estaré atento al clamor y a la oración que se haga desde este lugar, ¿Mm? De lo que sale del corazón nuestro, porque ahora nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Somos el Mizcán. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que Yeshua decía que cosas aún mayores nosotros haríamos. Pero para poder hacer cosas aún mayores, estas cosas tenemos que meterlas dentro de nuestra célula, dentro del cromosoma y entender lo que Hashem está diciendo. Entender y Tenemos. creerlo, ¿verdad? Porque a veces uno lo entiende, pero entonces, no, pero es que a mí no, eso no es cosa con otro. Entonces no tiene la convicción, la emuná, ni el bitajón, como dice la Ajá. confianza. La confianza. La confianza. Y eso es esencial para que la manifestación del Todopoderoso pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero todavía hay mucha incredulidad. Y esa incredulidad tenemos que derribarla. ¿Eh? En la antigüedad, escribir algo en un lugar público no tenía la intención de que lo escrito fuese leído. Porque es que la gente no sabía leer. Cuando publicaban algo por escrito en un lugar, la intención no era para que la gente se parara a leerlo. Porque es que el 99% de la población era analfabeta. Solo la gente de relevancia. Ajá. Entonces colocaban escrituras, era para decir que en ese lugar había un poder manifiesto. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos lo que es tradición escrita? Que decíamos que solo aquellos que sabían leer y escribir eran los que eran considerados que tenían una relación con los espíritus o con la deidad, con una deidad divina. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno,
es igual en el lugar donde la gente se establecía y colocaba una escritura. Ya ese lugar era como sagrado. ¿Ok? Había sido una manifestación. Es para manifestar ese poder allí. Dice, no era con la intención de que fuese leído, porque la inmensa mayoría no sabía leer. Era señal de autoridad y dominio sobre las personas. Autoridad y dominio sobre las personas. Por eso que los que sabían leer y escribir eran los reyes, los sacerdotes, la gente de clero. ¿Para qué? Para manipular a la gente. ¿Qué hizo Hashem? Nos nombró a todos reyes y sacerdotes, para que todos tuviésemos ese poder. ¿Ves? No para que lo tuviera una minoría, como la iglesia. No voy a decir qué iglesia. No como esa iglesia, sino para que todos entendamos que ahora todos tenemos poder para manifestar la gloria del Eterno. Y para ejercer los dos, no uno solo. No uno solo, poder y autoridad. Porque nada más la mayoría que se está ejerciendo, porque es lo que han enseñado, sacerdocio. Pero la parte de reyes, no. No. Eso no. Eso le corresponde a ciertas personas o nos hacemos los locos y se lo delegamos a ciertas personas. Exactamente. No que nos hacemos los locos. Pero Yeshua dijo, mira que os he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Es decir, que nuestro poder y nuestra autoridad que fue dada por los cielos no está limitada a la carne, sino que se extiende aún más allá de la carne, a lo espiritual. Cuando nosotros entendamos el poder que tenemos en la lengua, las cosas serán transformadas tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Pero ustedes decían estos días que una boca no puede, un grifo no puede salir agua sucia, agua limpia. No puede. Y de todo eso tenemos que nosotros comenzar a depurarnos. ¿Ok? Si consideramos el principio de pronunciar o invocar el nombre que revela su esencia, debemos recordar Bereshit 12:8. Bereshit 12:8. ¿Qué dice la escritura en Bereshit 12:8? Dice, él se fue de ese lugar, está hablando de Abraham, fue a la colina al este de Betel y plantó su tienda con Betel al oeste y Ai al este. Él edificó un altar a Adonai allí e invocó el nombre de Adonai. Aquí me surge una pregunta. ¿Abraham conoció el nombre de Adonai? ¿O fue Moshe Rabeno? Porque nos han hecho creer que Moshe Rabeno fue el único y el primero que se le dio a conocer el nombre que es por sobre todo nombre. ¿Eso es verdad? ¿Tienen Biblia? Aquí estamos. Ok. Shemot 6, 2 y 3. Seis, 2 y 3. Dice aquí el 7 Ajá. El 7. de Bereshit 12:8. El 7 dice, Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, a tu cera yo daré a esta tierra. Y así que edificó un altar a Adonai, quien se le apareció a él. Ajá. Se le apareció. Ok. Es decir, que él comenzó a conocer a Adonai. Estamos nosotros conociendo al Eloi de Israel. Ajá. Vamos a ir desarrollando todo esto, porque se nos ha enseñado que Moshe Rabeno fue el primero que se le dio a conocer el nombre. Mentira mentirosa que ya lo leí. No había, ¿no? ¿Ya lo leíste? Sí, Ah, ¿qué dice ahí? dice, el título dice, y me mostré. Uh-huh. Dice, Elohim habló a Moshe, él le dijo, yo soy Adonai. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai,
pero con mi nombre esencial, Adonai, no me di a conocer a ellos. Con mi nombre esencial, yo me bajé y no me di a conocer No a me ellos. di a conocer. Ah, ya va. Yo me parecía a Ajá, Abraham. ¿eso es afirmativo o es una pregunta? Está firmando. Firmando para lo que. Ajá. ¿Cómo podemos interpretar ese texto? Pero con mi nombre esencial no me di a conocer a ellos. No me di a conocer, o sea que Sí. no conocieron el nombre de Yuhel Bajei. Pero sí se les presentó, les dio una cualidad. Explícame entonces cómo existe esta inconsistencia bíblica. Porque me dice Bereshit 12:8 que él invocó ahí el nombre de Adonai. ¿Será que no lo podía publicar? Que él sí lo conocía más, no lo... Es lo que entiendo. No sé. ¿Con qué propósito Abraham hizo un altar e invocó en Canaán el nombre de el Eterno? Es más, abajo dice que él hizo pacto. Y para hacer pacto tiene que nombrar al Eterno. Ajá. Porque está haciendo una alianza y Exacto. las alianzas son legales Y alguien tiene que firmar. y alguien tiene que firmar. Y firmó Jehová. Pero nos han enseñado, e incluso está este texto, Shemot 6, 2 y 3, que dice que él no se dio a conocer, según la interpretación, no se dio a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Pero me dice Bereshit 12:8 que Abraham levantó un altar entre Betel y Ai y ahí invocó el nombre de Adonai. ¿Cómo lo invoca? Si supuestamente no lo conocía. Ahora, ¿cómo va a invocar el nombre de un Dios que no conoce? Ni siquiera el nombre. Pero no lo adoró como el Shaddai. Abraham no lo adoró como el Shaddai. Pero hay una parte donde dice que él no conocía el nombre de Dios. Sí, lo acabas de leer. En Shemot 6, 2 y 3. No me dio a conocer a él. No me di a conocer a él. Pero por un tributo, una de sus nombres. Ok. ¿Ah? Ah, bueno, No. No, Dice el nombre, no dice ningún título. Shemot dice que él se le pareció a Abraham como el Shaddai. Como el Shaddai. Como el Shaddai, que es un título. Que es un título. Pero en Bereshit dice que Abraham adoró con el nombre. No con un título. No con un título. ¿Cómo podemos explicar esa inconsistencia bíblica? ¿Mm? Pero, o sea, sería que ¿Se equivocó sí, Dios al escribir la Biblia? sí lo conocían, pero lo mantenían como en secreto. No sé, lo veo yo de esta manera. Cuando estuvieron en Egipto, cuando Moisés le dice, ¿cómo me presento yo a ellos? Dile, yo soy el que soy, el que seré. O sea, ellos ya lo sabían, pero como que de manera secreta. Ya ellos lo sabían. Pero para que pudieran entender de dónde venían, tenía que revelarle. Porque Ajá. entonces Jacob se lo reveló a José y a su gente Ajá. para que, claro, ahí, Es que sí lo porque conoció, entonces, lo porque que cuando pasa. dijo, Sí, lo conocían. cuando estaba muriendo, él se le acercó al oído, porque dice el Midrash que le dijo al oído, y va a decir esto, Iba a decir yo eso. soy el que, no sé qué, yo soy el que soy, Ese y es vas a el saber que, y tienen que decirle al pueblo, cómo el pueblo iba a reconocer, Exacto. porque él le habló generalmente al pueblo, Moisés, y me mandó, yo soy el que soy, todo el mundo abrió los ojos. Sabían que era verdad. ¿Por qué? Porque Y Abraham enseñó a Isaac a adorar a Yuhel Bajei. Escuché, Isaac enseñó a Jacob a adorar a Yuhel Bajei. en el 3 Y dice, Jacob. yo me aparecí a Abraham, Ajá. hablando de Abraham, como el Todopoderoso. Como el Todopoderoso. Pero mi nombre no se lo di a conocer a ellos. Ajá. Ahí no estaba hablando de Abraham. Ya Abraham sí conocía, ¿no? No, está hablando de Abraham. Está hablando de, Abraham, según, hablando de Abraham. según la forma en que está redactado en estas Biblias, fue a Abraham, a Isaac y a Jacob, a ellos, que no le dio a conocer el nombre. Ahora, la inconsistencia se explica de la siguiente manera. El texto antiguo no reconoce signos, por tanto, no es una admiración, sino una interrogante. Vamos a leerlo como pregunta. ¿El 3? El 3. Ajá. Yo me parecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí viene la como pregunta. Shaddai. Como Shaddai. Ahí viene la pregunta. Pero, como mi nombre esencial no me dio a conocer a ellos. Pero como mi nombre esencial no me di a conocer a ellos.
Yo me di a conocer como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero ¿acaso no les revelé yo mi verdadero nombre? ¿Eh? Pero como Ah, que está afirmando, Amén. que Ella también ¿estás viendo? utiliza La inconsistencia bíblica y la traducción errada está en que Sucede en la no es admiración, ¿no? es una interrogación. Sucede en la traducción. Ya. Hay lo que se llama la disyuntiva. Ajá. Y esta disyuntiva viene desde el año 490 antes del Mashiach. Cuando los rabinos, por medio de dirección del Sanedrín, establecen que debe ser ocultado el nombre del Dios eterno, al punto de querer exaltar solamente a Moshe Rabeno como el único digno de conocer el nombre del Eterno. Cosa que no fue así. Porque cuando creó el Adán y a Eva, al único que no se le dio a conocer el nombre fue a Caín y a la generación del mal. Una vez que Adán conoce al Shaddai, al Todopoderoso, y luego peca, cae, tiene un hijo, Caín, y luego tiene a Abel, ¿no adoraron ellos a Dios Evaje? ¿No llevaron ofrenda? ¿A nombre de qué Dios? Si es pecado nombrar otro Dios. Es decir, que Adán y Eva conocían el nombre del Eterno. ¿Mm? Entonces, aquí estamos frente a una discusión que no solamente es bíblica, sino también es académica y es espiritual. ¿Verdad que sí? El nombre, que es por sobre todo nombre, no fue dado a conocer solamente a Moshe Rabbeinu. Por eso es que ellos buscaron siempre, el pueblo judío, de la ley de Moisés, la ley de Moisés. Y hablaban de la ley de Moisés, exaltando a Moisés como el único que fue digno de conocer el nombre del Dios eterno. Todo es una Solo ley. por la ley. Todo es la ley. O sea, claro, Adán conocía su nombre. Ujú. Noé conoce su nombre. Todos conocemos el nombre, Todos conocen su nombre. menos la generación del mal, Menos la generación. porque se le prohibió a Caín mencionar el nombre que es por sobre Y todo. fue desterrado. Y fue desterrado, fue sacado. Ninguno de la generación del mal pudieron adorar al único verdadero Dios. Solo la generación Pero de... entonces cuando Caín fue a llevar la ofrenda, no sabía el nombre. En ese momento sí, Sí, porque ahí no había pecado porque todavía. no había pecado. Se le prohibió. Él lo sabía, pero se le prohibió. Claro. Hay una marca que se le fue dada a Caín. A Caín. ¿Cuál es esa marca? Eso es una discusión que también es rabínica y tiene data de muchos siglos. Una señal. Es una señal. Pero también es una señal que deja el Señor cuando usted recibe a Yeshua como su Salvador. Y es la señal del Rúa. Es una señal de maldición, dicen los antiguos. Entonces, hay una señal de bendición que viene por medio del Rúa y hay una señal de maldición que viene por desconocer a Hashem. Y fue la marca que se le fue dada a Caín. ¿Ves? Entonces, cuando él recibe esa marca, a partir de ese momento, él no pudo invocar el nombre que es por sobre todo. Pero yo no sé, yo pienso que Caín ya venía como con ese sentimiento egoísta, porque todo lo que hacía él era mezquino. Para exaltarse. Entonces, cuando llegó esa ofrenda majuncha a la presencia del Señor, todavía pensaba que el Padre no le veía el corazón. Exacto. Y ahí fue llenándose de maldad, de odio, de envidia contra su hermano. Ahí es donde lo asesina y el Ujú. Padre lo marca y lo destierra. Ujú. Pero uno dice que, es más, incluso en esto yo leí que decía que la marca es Od, pero eso es mucha hipótesis. ¿O qué? Va con la TAP. ¿Qué significa? Si la separamos, una es gancho y la otra es impresión y pacto. Ajá. Entonces, O señal. O señal. Ah, una señal. O señal. Ujú. Entonces dicen que es Od, que es una señal de pacto, una señal de contrato que se hizo en ese momento. Hay muchas teorías. Entonces hay muchas teorías. Muchas teorías rabínicas. Ok.
Fíjense, vámonos un momentico a Berechí. Y con esto cerramos porque ya se nos hizo las 6. Berechit 2, del 4 al 7. Y lo vamos a estudiar así para ir a meditar todo esto que estamos hablando aquí. ¿Ok? O sea, hermano, entonces, hay algo que debemos aprender del pueblo judío, por lo menos, porque ya lo he visto en muchas personas, Ajá. que el nombre debe ser un nombre santo, tanto el del Apartado. padre como del hijo, Sí. apartado. Pero entonces hay personas que agarran el nombre del padre y del hijo para ponerlo en impresiones en camisas, en gorra, entonces no estaría. E incluso de invocarlo en un lugar en medio de una oración y no consagrar ese lugar verdaderamente para él. ¿Qué estás haciendo? Yo escuché fue diferente. Escuché el nombre del padre es Caca. Pero Yeshua, Sí lo puedes mencionar. Yeshua lo puedes mencionar porque con su sangre fuimos lavados. Entonces, para eso estamos nosotros, para invocarlo. Dice que al nombre del Señor tiemblan los demonios. Ajá. Pero el de Yuhel Bajei, No. Decía que donde cuando tú oras, nombrara de ese lugar, era una señal de su autoridad, que así estuviera donde estuviera, pegaba frente de él. porque es que ahí estaba la manifestación de la gloria de Hashem. Estaba consagrado. Claro. Ahora, el error en que se incurre es tomar el nombre deliberadamente, al punto hasta de cambiar el nombre. Y comenzar a invocar ahí otro nombre. ¿Ves? Entonces, dice el Señor que Él estará atento de la oración que se haga desde este lugar, porque Él ha escogido este lugar para casa de oración. ¿Quién es la casa de oración? Nosotros, como lo explicaba la hermana. Somos nosotros. Ahora, ¿cómo tomamos nosotros? Meditemos en esto, por favor. ¿Cómo tomamos nosotros el nombre del Lord? ¿Cuántas veces no lo mencionamos nosotros al día? Y no cumplimos nosotros con dignidad y respeto los mandamientos de Hashem. Por eso Esto es de temer. Y ya habían inventado tantos nombres, por no soltar el nombre, por respeto, Pero va a llegar el día en que ese nombre va a ser pronunciado Y en toda la el tierra. Vihacha dice que las huestes, los demonios, no sé cómo estamos decir, van a estar pendientes alrededor de la casa a ver si esa casa se ensucia. Ajá, Porque él quiere entrar a esa casa. exacto. Y si la casa está inmunda, él tiene puerta abierta. Mas si la casa está limpia, él se va y busca como otro para más fuerza. Entonces, uno a veces piensa, ay, esta casa, y no, somos nosotros. Exacto. ¿Cómo está tu casa? ¿Está limpia? ¿Le estás abriendo puerta al maligno? Ahora, vemos el nombre de Adonai en la creación. Vemos el nombre de Adonai en la creación. Vámonos a Berechit 2, del 4 al 7. Dice aquí, dice el texto, aquí está la historia de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. En el día en que Adonai Elohim hizo la tierra y el cielo. A mí me llamó la atención esto, no sé, el que quiere investigarlo, lo puede hacer. Al principio dice, aquí está la historia de los cielos y la tierra. De los cielos y la tierra. Menciona primero los cielos y después la tierra. Y más adelante dice, Elohim que hizo la tierra y los cielos. Me llama la atención, ¿no? Yo lo leí en el Midrash. Ajá. Porque él primero formó su trono con los ángeles y todo lo que él es, su Ajá. esencia. Y después se enfocó a la tierra. A la tierra. Pero primero creó arriba, donde están todas las... Es más, ¿Y por qué? la Torah fue escrita allá arriba. ¿Y por qué en la misma línea después dice tierra y cielo? Bueno, yo lo veo aquí porque ahí hay una separación ahí, no sé si puede ser también, como dijimos hace rato, que no había un punto o no había una interrogación, yo veo aquí hay un punto, ahí paró. Yo lo interpreto de la siguiente manera. En el día en que Adonai hizo los cielos y la tierra, ¿Con qué propósito creó la tierra? En hacer de la tierra una casa donde él morar. Entonces, exacto. En los cielos están el trono y crea la tierra para tener un hogar.
¿Ok? ¿Dónde manifestarse? ¿Dónde manifestar su gloria? Y después dice, aquí tengo mi casa y allá tengo el trono. Amén, Baruch Hashem. Ajá, algo. Entonces cuando el Señor le dice a Adán que le entregó la tierra para que la trabajara, ahí no estaba hablando de que la labrara, porque el Éufrates daba para todo, Para todo. y los frutos no cesaban. Su primer mandamiento fue multiplicarse. El trabajo de él era la instrucción, la Torah, la bendición. Claro, el trabajo fue consecuencia del pecado, pero ese no era el trabajo que el Padre le estaba dando. Era la palabra, era esto. Instruir a la familia, Multiplícate, enseñar a la familia, Esto era lo que hacer yeshivá, institutos bíblicos o academias. Eso es lo que decía. un pequeño palacio en la tierra. Ajá. Continúa el texto y dice, todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Adonai Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar Adama. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de Adama. Entonces Adonai Elohim formó al hombre, Adam en hebreo, del polvo de la Adama, y sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Dónde está el sello de Elohim en su creación? Cuando sopla. En el aliento. En el aliento de vida. ¿Mm? En Entonces, cuando él insufla aliento de vida sobre el hombre, está dejando una porción de él en el interior del hombre. Está dejando esencia, una marca, un sello. Exacto. Está poniéndole firma a la creación. Amén. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos entonces la próxima clase. ¿Eh? Es muy rápida.